Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Es un gusto estar este sábado para impartir el repaso de la lección. Mi nombre es Saraí Román García y el nombre de mi esposo. Así es, soy Giovanni Ávila. Un gusto estar con ustedes. Feliz sábado y que tengan un bonito día. Amén. Y bien, vamos a entrar con el repaso de la lección de esta semana que tiene que ver con imágenes tomadas del matrimonio. No sé cuántos nos hemos aprendido el versículo de memoria, pero en esta ocasión lo vamos a leer. ¿Qué dice Gio? Apocalipsis 19:9. Dice de la siguiente manera: Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Y saben, esta semana veremos lo que la palabra de Dios dice sobre el matrimonio. Como hemos visto, el matrimonio es un simbolismo de lo que representa ese amor puro, fiel que Dios solamente nos puede dar. Y esta semana vamos a ver algunos ejemplos de matrimonios. Algunos fueron matrimonios perfectos, otros fueron un tanto imperfectos, pero aún en esa imperfección podemos sacar grandes lecciones para nuestra vida espiritual que Dios quiere que aprendamos y sobre todo para ver los eventos de los últimos días. No sé si tienes algún comentario en esta parte, si no vamos a... Creo que lo que nos quiere enseñar es que el principio fue perfecto en el matrimonio. Y por eso es que el enemigo ha atacado mucho este principio, tanto como el sábado del matrimonio. Y nos va a dar unos ejemplos que nos va a ayudar a entender el amor que tiene Dios hacia nosotros. Amén, muy bien. Sí, de eso se trata esta parte de la lección, que es la número 3, imágenes tomadas del matrimonio. Y vamos a pasar a la parte del domingo, ¿qué te parece? Que tiene que ver con una sola carne. Y cuando nosotros escuchamos la palabra una sola carne, ¿qué te viene a la mente? Un solo sentir, un mismo propósito. Un enfoque es como una unidad de tener una misma meta. Y yo creo que la meta más importante debería ser hacia el reino de los cielos. Vamos a leer para beneficio de nuestros amigos Génesis 2:24. ¿Qué nos dicen estas palabras en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24? Dice de la siguiente manera: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, dice que aquí viene la palabra, una sola carne, una sola unidad, un solo camino, ¿verdad?, hacia el reino de los cielos. Dice que en su perfección el matrimonio refleja la perfecta relación entre los miembros de la deidad, como son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero tras el pecado simboliza la unión entre un mundo perfecto, entre un marido perfecto que es nuestro Señor Jesús, y la imperfecta esposa que simboliza la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Y de eso se trata esta parte. Cuando Dios inició en el principio, nos dio los dos grandes regalos que tienen que ver con la institución del sábado y la gran institución del matrimonio. Y aquí Dios es muy bueno con nosotros porque Él nos da grandes lecciones. Y saben, hay 3 principios para el matrimonio y vamos a ver qué nos dice el primero para que nuestro matrimonio pueda tener éxito en esta vida, porque es cierto, el enemigo es la primera parte que ataca es el matrimonio. Como bien sabemos que Dios quiere ejemplificarnos lo que es el amor puro y verdadero hacia la humanidad, pero ahí está el enemigo atacando. Pero hay 3 principios básicos para tener un matrimonio bastante feliz y triunfador en esta vida. Sí, así es. El primer principio es que debes de perdonar a tu cónyuge aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Y esto es verdad. ¿Sabes que qué difícil es perdonar a la pareja cuando te lastima, cuando te hiere y sobre todo cuando hay traición? Es bastante difícil, pero el perdón es un don que solamente Dios puede darnos para que podamos perdonar. Y el número 2, ¿qué dice? Bueno, el segundo es que debes aceptar a tu cónyuge a pesar de tus defectos, así como Cristo nos acepta. Y sí, aceptar. A veces ni nosotros mismos nos queremos aceptar como somos, ¿verdad? Pero el mandato es que aceptemos. Y se me viene a la mente el versículo del segundo mandamiento que dice:
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe que esto es bastante interesante porque Dios nos pide que aceptemos, así como Él nos acepta. Nosotros no somos perfectos, pero dice la palabra de Dios que Dios no nos mira como somos ahorita nosotros de imperfectos, sino cómo podemos llegar a ser. Y ojalá que nosotros también seamos así con nuestro cónyuge, a pesar de sus defectos, que lo aceptemos tal cual es. Así es. ¿Y el número 3? Bueno, el tercero y último dice, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. Y es verdad, porque si Jesús no nos hubiera aceptado, pues simplemente no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa parte de la lección es bastante interesante porque nos habla de unidad. Y esa unidad quiere Cristo que así como ellos son uno, nosotros también aprendamos a ser uno, para que podamos vivir felices y que las personas que nos rodean puedan ver ese amor de Cristo reflejado en la humanidad. ¿Ok? Yo creo que ya fue bastante esta parte. Vamos a pasar a la siguiente. La novia hermosa. Y sabes que, te voy a ser sincera, yo esta parte no la había leído de la Biblia. Y vamos a ir allá a Ezequiel capítulo 16, y vamos a leer solamente el 6 y el 8 porque está bastante largo. Dice de la siguiente manera, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te dije juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Amén. Esta parte de la lección, pues como bien estamos estudiando, es un simbolismo. Y aquí nos presenta en visión, dice que se le mostró a Ezequiel cómo Dios encontró a una bebé que había sido abandonada por su madre. Recordemos que estamos hablando de simbolismos, ¿verdad? Entonces dice que encuentra a una bebé abandonada, que era el pueblo de Israel, le dio vida, le ayudó a crecer, hizo un pacto matrimonial con ellos, que llegó a ser un reino admirado por todo el mundo. Esta parte la podemos ver cuando el reinado de David y del rey Salomón, que fueron muy famosos. No sé si recuerdas la parte cuando dice que la reina de Saba hizo un largo viaje para poder llegar al reino de Israel y ver la sabiduría de este rey, que era el pueblo de Israel en ese tiempo. Fue un reino muy próspero, pero ¿qué pasó? Dice que a causa de ¿qué? De su belleza, de su grandeza de este pueblo, empezó a prostituirse o empezó a tener las prácticas o costumbres paganas que tenían los pueblos de sus alrededores. Y allí es cuando ellos empiezan a decaer, porque empezaron a pecar contra Dios, empezaron a dejar a esa persona que los había socorrido, que les había dado la grandeza. Y cuando eso pasa, pues tristemente la vida espiritual empieza a venir para abajo. Pero viene aquí, Gio dice, ¿qué intenciones tiene Dios hacia nosotros? Lo que yo puedo rescatar es que dice que Dios nos da vida, al igual que Dios le dio vida a esta bebé. Dice que nos limpia de nuestra suciedad. Somos sucios. Dice que no hay nada bueno en nosotros, desde la planta hasta la cabeza somos podrida ya. Y que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero dice que Jesús nos cubre con su manto perfecto de justicia. Y es así como nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro. Y una parte interesante, dice que Dios anhela entrar en ese pacto de amor con cada uno de nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios quiere que nosotros vayamos a Él, a pesar de nuestras caídas, a pesar de que tal vez nosotros no queramos buscar a Dios. Él siempre está ahí listo para que nosotros podamos, al igual que el pueblo de Israel que cayó, pero al final se arrepiente y otra vez Dios le vuelve a dar esa oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús.
Pasamos a la siguiente parte. Ujú. La esposa prostituta de Oseas. Vamos a leer allá en Oseas 1:2. ¿Qué nos dice? 1:2 dice de la siguiente manera. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y Oseas 3:1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Gracias. Aquí, bueno, de hecho, la lección de esta parte nos menciona a dos mujeres adúlteras. La del libro de Oseas, que es Gomer, y está la otra parte que está en Apocalipsis 17:1 y 2, que está la gran ramera, la otra prostituta, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar más que nada en el caso de Gomer y Oseas. ¿Sabes que es bastante interesante la petición que Dios le hizo al profeta Oseas? Porque fue algo bastante específico de decirle, ve y cásate con quién, con una mujer que Prostituta o ramera. prostituta, una mujer de mala reputación. ¿Y cuál es la orden? No solamente le dijo Dios, ve y cásate, sino dice, ámala. Cuando nosotros vemos esta parte de la historia de este profeta de Dios, encontramos que Dios quería ejemplificar de una manera que tú pudieras ver, que pudieras sentir, porque era lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel en esa situación en la que ellos se encontraban, que eran unos adúlteros, que habían dejado al Dios verdadero por ir a adorar imágenes. Cuando en el mandamiento Dios es claro, que dice, no tendrás delante de mí, no te harás imagen, lo dijo específicamente, pero ellos no era en su ignorancia, sino en su rebeldía, hacen lo contrario, como nos pasa hoy en día igualmente. Pero Dios, a través de este gran hombre, le dice, ve, porque él sabía que Oseas era una figura, yo así lo puedo ver en esta parte, una figura de lo que es el amor de Cristo Jesús, de amarnos a pesar de que nosotros siempre estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y aquí está Oseas. Dice que Oseas usó diversos métodos para volver a ganarse el amor de su esposa, pero no le funcionó nada de esto. Al final él tiene que pagar un rescate por ella, para que ella pueda volver otra vez a pertenecerle. Y en esta parte podemos ver ejemplificado cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario por nosotros. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Cristo nos ofrece, que nosotros podamos aprender a depender más de nuestro Creador. Y vamos a leer ya para ir concluyendo en esta parte Apocalipsis 18:4. ¿Cuál es la tierna invitación que nos hace Cristo para su pueblo? Apocalipsis 18:4. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En esta parte de la Biblia encontramos en el contexto de la mujer, de la gran ramera de Babilonia, que Dios nos hace la tierna invitación aquí, al pueblo. Bueno. Dice, salgan de ella, pueblo mío, para que ustedes no sean partícipes de las plagas, para que no sean partícipes de lo que le va a tocar pagar a esta mujer. Entonces aquí está Dios hablándonos una y otra vez, para que nosotros podamos aceptar esa tierna invitación. Y sabes que me recuerda el versículo que está ahí mismo en Apocalipsis 3:20, que dice que Cristo está a la puerta y está llamando una y otra vez para que nosotros podamos, ¿qué? Pues aceptar esa tierna invitación que solamente quiere traernos a nuestra vida espiritual. Vamos a pasar a la siguiente parte. El día miércoles, Isaac y Rebeca. ¿Y qué aprendiste aquí en esta parte? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque nos habla sobre Abraham, más que nada el temor de un padre,
Creo que el padre entiende los peligros que hay en el mundo para sus hijos. Y es por eso que llega a una edad y dice, estoy llegando ya a ser viejo. Y mi hijo todavía no ha tomado una mujer. ¿No? Y como padre tiene esa tendencia de, quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija, ¿no? Un esposo, una esposa. Y es por eso que pide esta petición a su siervo, ¿no? No solamente de los peligros que había alrededor, ¿no? De tomar una esposa equivocada, porque eso haría que se apartara de Dios, de los caminos. Es por eso que pide esta petición muy especial. Y aquí es bastante interesante. Dice la pregunta de esta parte, ¿por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con una de las hijas de los cananeos? Aquí nos marca Génesis 24, del 1 al 4, no sé si lo tienes, vamos a irlo buscando para ver por qué razón Abraham tenía una gran preocupación de que su hijo pudiera buscar a la mejor esposa ideal, adecuada. ¿Qué dice? Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Gracias. Dice que según la costumbre de la época, como ya mencionaste, Abraham se dispuso a buscar una esposa para su hijo. Y esto lo hizo en la persona de quién? De su siervo Eliezer, ¿verdad? Pero dice que, curioso, porque pues había muchas mujeres a su alrededor. Claro. Pero lo curioso es que eran cananeas. Y como bien sabemos, los cananeos eran ciudades paganas que no tenían el temor de Dios, no tenían las mismas costumbres. Entonces dice que a Abraham no le importa que su siervo haga este largo viaje para ir a buscar a esa mujer correcta. Sí. Dice a miles de kilómetros de distancia. Y la razón fue porque aunque de una forma imperfecta, la familia de Abraham tenía el temor de Dios y adoraba al Dios del cielo, ¿verdad? Dice que Isaac estaba muy preocupado porque si Isaac se casaba con una mujer cananea, seguramente iba a adoptar las mismas costumbres que paganas. Porque cuando uno se casa con la pareja, con tu cónyuge, tú tiendes a tomar las mismas costumbres de la otra persona. Y eso nos ha pasado como pareja, como matrimonio. Entonces vamos adoptando esas cositas. Por esa razón es bien interesante que Abraham dice que tenía ese concepto que Dios iba a mencionar más adelante. Vamos a leerlo, por favor, en 2 Corintios 6:14. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es interesante porque aquí Dios nos deja claro, ¿verdad? Que dice que no hay ninguna comunión, la luz con la tiniebla, lo bueno o lo malo. Entonces, por esta razón, pues Abraham tenía esa gran preocupación. Y vamos a leer esa pregunta que está allá en la parte de abajo, de la parte del miércoles, que dice, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de Cristo y su iglesia a partir de esta historia de Isaac y Rebeca? Yo encontré algunas cosas bastante interesantes. La primera dice que Dios da el primer paso hacia su esposa. Así como Abraham, a través de la figura de su siervo Eliezer, va y busca a la esposa, es lo que Dios hace con nosotros. El ser humano jamás va a buscar a Dios. ¿Quién es el que nos busca? Es Cristo. Siempre está buscándonos, por más que nosotros nos descarguemos y vayamos a todas partes, siempre está allí. La segunda parte que yo encuentro bastante interesante es que Dios no fuerza su alianza. De ahí en el capítulo 24, el versículo 5, nos dice que Eliezer tomó en cuenta la libertad de la novia y le dijo a Abraham, pero tal vez la mujer no quiere seguirme. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? No te preocupes, si no te quieren seguir, entonces tú quedas libre de tu juramento. Así se le menciona en esta parte. Número 3, la respuesta de la novia Rebeca, que no dudó en seguirlo y dijo, yo sí voy, porque le preguntaron, y dijo, yo voy. Bien valiente, bien aventada. Y la número 4 es la parte del amor.
Ese amor, dice a Dios, no es un sentimiento, sino que es un compromiso de amor. Y para eso te voy a pedir que leas una gema de la señora White que tiene que ver con el amor. Así es, algo muy interesante que dice allí es que dice que el amor es un precioso don que recibimos de Jesús. No solamente eso, sino que dice que el afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Es bastante interesante porque aquí en esta parte de Génesis vamos a otra vez a tratar de leerlo. Era el capítulo el 24. El 24:67. ¿Qué dice? Y dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí lo que quiero enfatizar es que dice que Isaac la amó. Sí. Y como ya leíste esa parte, esa gema, nos menciona que el amor no es un puro sentimiento de que ahorita lo tenemos, mañana ya no. Dice que es un principio que solamente viene de parte de Dios. Es un compromiso de decidir yo voy a amar. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Vivir con Dios no es de decir, ay, hoy sí le voy a seguir, mañana ya no. No. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener un compromiso de amor con Él, de amarlo para toda la vida. Dios quiere que ese amor sea un estilo de vida en nuestras vidas que se manifieste en acciones diariamente, no solamente de palabras, porque cualquier persona puede amar a Dios de palabras, pero de palabra no es lo que quiere Dios, sino que Dios quiere que aprendamos a amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, porque de eso es lo que se agrada nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir ya a la última parte de la lección, que tiene que ver con la prostituta, es juzgar. Vamos a ir, Gio, a Apocalipsis 19. Como estamos viendo desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, los símbolos que Dios quiere manifestar para que podamos ver que todo eso tiene que ver con los tiempos en los que vivimos y en los que nos va a tocar vivir, que Dios quiere mostrarnos a través de las profecías, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 19, ya estamos ahí, ¿verdad? Sí. Solamente vamos a leer el 1 y el 2. Sí, dice de la siguiente manera. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Y quiero leer el 7 que dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabes? Aquí en el libro de Apocalipsis dice que utiliza otra vez la metáfora conyugal, así como en el libro de Génesis y en de toda la Biblia, ¿verdad? Que hemos visto, para significar el contraste entre las dos versiones de la mujer simbólica engalanada como una novia engalanada para su esposo, que son las bodas del Cordero. Esta representa al pueblo de Dios con los cuales Cristo morará en la nueva Jerusalén. Pero por otro lado está la gran ramera, que representa a la iglesia adúltera, que corrompió la tierra con su fornicación y que dio a beber de esa fornicación a todos los habitantes de la tierra. Entonces aquí está presentando siempre el libro de Apocalipsis. No lo vimos en la lección, pero está, por ejemplo, la mujer escarlata que está sentada, ¿verdad?, sobre la bestia, sobre el dragón. También está la mujer vestida ¿con qué? Con la luna, que representa a la iglesia pura de Cristo Jesús. Y sabes, vamos a leer ya para ir concluyendo con esta parte de la lección, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y es bastante interesante que lo leamos porque en él podemos encontrar lecciones de esperanza que nos dan para vivir en este mundo. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta descripción es bastante maravillosa, porque Dios le mostró a Juan todo lo que iba a acontecer y cómo vale la pena vivir para Cristo. Entonces aquí lo que Dios quiere, dice la pregunta: ¿cuál es nuestra seguridad acerca de la esperanza representada en estos versículos? Es que Dios nos da la bendita promesa de que un día, muy pronto, cuando venga por segunda vez, va a descender la nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a poder vivir eternamente. Y no solamente eso, sino que el mismo Dios dice que va a morar junto con nosotros. Y la parte más bonita que me llena a mí de gozo, de entusiasmo, y por la cual vivir y seguir luchando en este mundo es, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Qué bendita promesa, qué bonita esperanza tenemos como cristianos. Y ojalá, hermanos, que nosotros aprendamos a depender más de Dios, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere enseñarnos es que el matrimonio es una unión para toda la vida. Es el símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que reina, que debe reinar entre los esposos. Y esta lección fue bastante interesante para mí, porque hemos podido ver que Dios nos habla desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, lo que significa ¿qué cosa? Esa unión perfecta que debería de ser. Dios lo hizo perfecto en el Edén, Así es. pero pues como vemos que entre el pecado se hizo imperfecto, pero aún en la imperfección dice que el matrimonio debe de ser ese pedazo de cielo que todo el mundo anhela, que podamos nosotros reflejar de verdad ese amor que Cristo, porque dice que el esposo debe de amar a su esposa como a sí misma, la debe tratar como un vaso frágil, así como Cristo ama a la iglesia. Y es verdad que ahorita somos imperfectos, pero cuando Cristo venga, pues vamos a ser totalmente perfectos. Bueno, pues fue un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Y para terminar, vamos a hacerlo con una palabra de oración. Vamos a orar. Señor eterno, queremos agradecerte porque nos has ayudado a entender y comprender tu palabra. En esta semana hemos repasado que el matrimonio fue perfecto desde el principio, una institución que tú dejaste. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos, cuidarnos, protegernos y más que nada demostrar tu amor. Gracias por tu infinito misericordia que tuviste con nosotros al ser un cordero clavado en la cruz, Señor, como un sacrificio. Pedimos que tú nos ayudes a poder honrar ese sacrificio, a poder amarte y poder seguirte. Te agradecemos y te pedimos en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.